Buenos días. Podía, enlazando con la mesa anterior sobre narrativas, nos podemos preguntar qué sentido puede tener el título de lo que vamos a presentar ahora. Tiene el sentido de otra acepción del concepto de narrativa, que sería la narrativa clínica. Hoy en día se ha puesto muy de moda, incluso muy utilizado en los entornos clínicos, lo que se llama la terapia narrativa. Entonces, nosotros, desde nuestro grupo de investigación, nos hemos planteado una pregunta: ¿qué podemos aportar para el tratamiento o la prevención de la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista narrativo, de la terapia narrativa? Entonces nos surgió, hablando con colegas, la idea de poder establecer un videojuego narrativo en el cual las personas con deterioro cognitivo puedan introducirse, no solamente disfrutar del juego, sino también ser beneficiarios de lo que llamaríamos un entrenamiento de sus capacidades cognitivas. El contexto en que nos planteamos estos es en nuestro contexto gallego, en el cual el envejecimiento es algo cada vez más notorio y cada vez más importante desde el punto de vista social y económico. Como veis, la población gallega se envejece, siendo una de las regiones europeas más envejecidas, y también dentro de este contexto cada vez hay una prevalencia mayor del deterioro cognitivo. Podemos llamar deterioro cognitivo inicial en personas mayores de 50 años. Esto nos puede asustar, pero podemos pensar cuántas personas mayores de 50 años empiezan a quejarse de que se les olvidan las palabras, que tienen algo en la punta de la lengua y no les sale, que a veces se despistan. Entonces, nuestro grupo de investigación ha realizado varios, desde el año 2007, estamos inmersos en esta tarea de tratar de una forma precoz la enfermedad de Alzheimer, evitando o impidiendo que se desarrolle desde los estados más tempranos para contenerla. Entonces nos hemos planteado varios estudios, en uno de los cuales lo que estudiamos es qué prevalencia hay del deterioro cognitivo en general, llamámosle pequeño, grande, grave, cualquier deterioro que podemos considerar que no es normal para la edad, aunque sea muy ligero. Hicimos el estudio con personas mayores que acuden a los centros de atención primaria diciendo: mire usted, es que últimamente me olvido de las cosas, él o su mujer o su familia, o me despisto, es lo que llamamos las quejas subjetivas. Entonces encontramos un porcentaje importante de personas, como veis un 46%, que tienen algún tipo de este deterioro. Además, está relacionado con algunas variables importantes, como son la edad. Evidentemente, a medida que aumenta la edad, es más claro los episodios de deterioro, pero también con el género, siendo más prevalente en las mujeres, también con el nivel cultural, con los hábitos de lectura y con los hábitos de ocio. Esto nos da un panorama de cómo está la situación en personas adultas mayores que se quejan de su memoria o que se quejan de su atención o su desorientación. Entonces vamos a considerar, para tener una visión clara de a qué nos estamos refiriendo con deterioro cognitivo, dentro de un continuo en el que podemos considerar como un polo el envejecimiento sano y el otro polo la demencia, en sus múltiples facetas, en sus múltiples dimensiones. Pero en este continuo hay algunos estadios que nos interesan en gran manera, que son lo que hemos llamado, o lo que se llama, el declive cognitivo subjetivo, es decir, aquellas personas que se quejan de que tienen problemas de memoria o de otras capacidades cognitivas, aunque pasándole las pruebas, pasándole los test, no manifiestan objetivamente ningún deterioro. Muchos investigadores han dicho que ahí puede estar el inicio de una posible enfermedad de Alzheimer. Otro estadio
más avanzado, pero también ligero, es lo que se ha llamado el deterioro cognitivo ligero, en el cual no solamente tienen ya las quejas, no solamente se quejan ellos o su familia de que no les funciona algo bien, sino que también ya en los test ya dan algunos índices, aunque sean ligeros, de deterioro. Y por último, digamos, la fase final o la fase importante, la que más nos preocupa, que es la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Esto es un proceso, y es un proceso en este continuum que va desarrollándose a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo, el interés de nuestro grupo de investigación, como de muchos otros grupos, es la detección puede, no quiere decir que siempre lo sea, pero que puede desembocar en una enfermedad de Alzheimer o en otro tipo de demencia. Entonces nos planteamos como un objetivo fundamental detectar precozmente estos primeros indicios. Y la forma más clara, más fácil de detectarlo es a través de los centros de atención primaria. Como las personas que van a su médico y le empiezan a decir, mire usted que me olvido, me despisto, cómo esas personas pueden ser ya de alguna manera tratadas o investigadas para ver si posiblemente en su futuro puedan desarrollar la enfermedad. Entonces, lo que queremos también es ver la evolución de estas personas, hacer un seguimiento cada 2 años. Empezamos en el año 2007 y estamos continuando todavía con estos procesos de detección. Y no solamente nos interesa eso, sino qué hacemos si detectamos que una persona tiene estos indicios de deterioro. No vale simplemente con decir, mire usted tiene problemas de memoria, sí, se queja con razón. ¿Y qué hacemos con usted? ¿Qué puede hacer usted para evitar el avance de ese deterioro? Eso es nuestro objetivo, digamos, último también, la intervención, no solamente la detección precoz, sino la intervención. Bien, dentro de esta intervención, que es lo que llamamos intervención no farmacológica, porque naturalmente nosotros no nos planteamos la intervención farmacológica, eso con los colegas neurólogos ya eso lo establecen, sabiendo las dificultades que hoy tiene y sabiendo que todavía no hay una medicación completamente eficaz para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista no farmacológico, fundamentalmente desde el punto de vista psicológico? Entonces nos hemos planteado la intervención cognitiva, pero una intervención cognitiva a través de algunos procedimientos que actualmente nos ofrece la tecnología, como son los programas computadorizados. Ya existe una tradición, no solamente en España, sino también en existen incluso memoria, otros de capacidad ejecutiva, de lenguaje. Entonces, ¿hasta qué punto estos juegos son eficaces para la prevención de la enfermedad de Alzheimer, para luchar contra el deterioro cognitivo? Esa es la pregunta. Y otra pregunta, una persona que hace estos juegos, es decir, que hace unas tareas de memoria, similares a un crucigrama, pero en el ordenador, esa mejora de su memoria se puede transferir luego a su vida diaria, o queda simplemente que hace bien el juego, pero luego llega a su casa y se olvida de lo que tiene que comprar o se olvida de lo que tiene que decirle a su mujer. ¿En qué medida hay transferencia? Esto también es algo fundamental y de interés para los investigadores. Por otro lado, recientemente también se ha incorporado ya lo que es los videojuegos narrativos. ¿Cómo un videojuego narrativo puede mejorar estas capacidades cognitivas constituyendo un entorno o un contexto inmersivo en el cual la persona con deterioro se pueda sentir bien y pueda llevar a cabo no solamente pequeños ejercicios, sino unas tareas envueltas en una historia y en un contexto. Hay algunos ya, pero tampoco está probada su eficacia. Los estudios son muy recientes. ¿Hasta qué punto estos juegos también nos permitirán mejorar las capacidades de las personas que están en proceso de la enfermedad de Alzheimer? Las personas mayores usan los videojuegos,
No hay un estudio muy reciente sobre el uso de los videojuegos y las frecuencias de uso de videojuegos por edades, pero bueno, este que hemos encontrado, hecho en el año 2016, lo que indica, como veis, es un porcentaje muy pequeño de personas mayores. En la última parte del gráfico veis como 11 o 7%, según sean hombres y mujeres, que utilizan de una forma frecuente o que se manejan con los videojuegos. Entonces esto nos da también una dificultad añadida, la usabilidad, el acercamiento de los mayores al videojuego y además de mayores que pueden tener algún problema cognitivo. Con todo esto nos hemos planteado qué hacer, cómo puede ser un videojuego en esa historia o en ese videojuego. Tiene que ser a través de algo significativo, algo que les indique algo, que les satisfaga, que les produzca también emociones y que permitan que pueda continuar durante 1 hora, 2, 3, la que pueda durar el videojuego. Y además, no solamente que sea entretenido y que sea emocionalmente interesante, sino que además les ayude, que esté hecho con un objetivo de reaprendizaje o entrenamiento. Nos interesa que mejoren su memoria, nos interesa que mejoren su atención o sus habilidades cognitivas. ¿Cómo hacerlo? Y por último, además, también nos interesa que sea un juego que para el jugador sea una experiencia estética, que diga, me ha gustado, me satisface, etc. Como veis, es un reto bastante difícil. Con especialistas, bueno, hemos consultado con el equipo de Miguel de Poligón y nos hemos lanzado a plantear una alternativa, que es lo que llamamos la pegada del tempo, o juego que fuera adaptado a personas mayores, que tuviera una historia que pudiera ser inmersiva, en la cual, pues, tomando el contexto en general de muchos mayores que han vivido la inmigración, como una historia que tenga que ver con la inmigración y que a través de un personaje, que es un personaje que es el padre del jugador, vaya descubriendo distintos procesos para conocer mejor a ese padre que se había ido inmigrante a América, se supone, y que le hace a su hijo o a su hija redescubrir partes de su historia. Entonces, por eso llamamos tras la huella del tiempo. Esto supone un reto, como los especialistas comprenderéis, desde el punto de vista de la narración, del guión, de la estructura narrativa, de lo que es el proceso incluso de avance a lo largo de la historia, y también supone un reto, cómo en esta historia introducir puzzles, es decir, introducir tareas que permitan entrenamiento cognitivo, que mejoren la memoria, que ayudan a la persona a mejorar sus habilidades. Bueno, después Miguel os contará con más detenimiento lo queremos ver si es eficaz, porque nuestro objetivo es que esto pueda no solamente servir como un experimento, sino que pueda ser después difundido a las personas que lo puedan necesitar. Entonces nos planteamos, en un proyecto subvencionado, nos planteamos que como objetivo el diseñar el videojuego, ya lo tenemos diseñado, ahora os contará Miguel, incluso prácticamente terminado, pero el
el brain training u otros cualquiera, es más fácil, es más seguro, es más bonito, es más útil en definitiva. Esto es lo que queremos comprobar. Y luego, naturalmente, una vez que comprobemos esta utilidad, lo que queremos es difundirlo para que las personas que empiezan su proceso puedan utilizarlo para detener de alguna manera el avance de la enfermedad o del deterioro cognitivo. Os voy a plantear simplemente un breve esquema del diseño experimental que hemos hecho. Uno de los problemas que tienen estos experimentos en la literatura científica neurocientífica tres grupos, dos grupos experimentales con personas que tienen ya inicios de deterioro cognitivo, 40 personas por grupo. Un grupo experimental recibe solamente lo que es el tratamiento con los videojuegos clásicos, no narrativos, con fundamentalmente el NeuroNap, y otro grupo recibe entrenamiento con el videojuego que hemos elaborado. Paralelamente hemos querido también ver otro procedimiento, que es si la mucho en terapia neuropsicológica. Es una estimulación con corriente continua. Gracias. Comprobar si el videojuego es eficaz. Queremos ver también si algún otro tipo de las terapias que se está utilizando en neuropsicología dentro del deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer puede ser también eficaz, que es lo que os he dicho como estimulación eléctrica transcranial. Una estimulación eléctrica de baja intensidad, pues entre 1 y 2 miliamperios, que mientras la persona está jugando se le va aplicando. Entonces lo vemos también con el propio diseño de doble ciego. Lo que hacemos es una parte de los jugadores la recibe, al mismo tiempo que está haciendo el videojuego tiene un gorrito con estimulación, y la otra parte tiene el gorrito, pero recibe lo que se llama el placebo. Bien, lo hacemos en 12 sesiones continuas a lo largo de la semana, lunes, martes, durante toda la semana, menos los sábados y los domingos, de unos 90 minutos en total la sesión. Tenemos también un grupo control, es un grupo de personas en las mismas circunstancias, es decir, con deterioro cognitivo ligero, inicios de deterioro cognitivo, que solamente está recibiendo lo que llamaríamos una estimulación general, que asiste a las clases de mayores, que hace actividades, etc. ¿Qué esperamos? Bueno, en primer lugar, nuestro planteamiento es que el videojuego narrativo espera un crucigrama. Pensamos, por lo tanto, que podría ser una herramienta eficaz y queremos demostrarlo. Tanto a corto, es decir, hacemos una evaluación de las capacidades de la persona al programa, post, inmediatamente después, y una a medio plazo. Pasados 6 meses, se ha transferido esta capacidad, la persona ha mejorado en su memoria, en su vida diaria, con su familia, etc. También pensamos que el apoyo de la estimulación eléctrica transcraneal puede ayudar en la mejoría cognitiva. Por lo tanto, las personas que hayan recibido la estimulación eléctrica transcraneal mientras hacen el videojuego, pensamos que después rendirán mejor en su memoria, orientación, etc. Pero también creemos que no solamente desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la memoria, de las habilidades propiamente cognitivas, sino también de la propia
emocionalidad, es decir, que la persona se va a sentir mejor. Porque uno de los problemas que existen con el inicio del deterioro cognitivo, cuando la persona se da cuenta que está empezando ese deterioro, es su situación afectiva se deteriora. Muchos de ellos entran en depresión, muchos de ellos no quieren salir a la calle, no quieren hacer actividades que antes hacían. Aunque no sea muy grave su deterioro, pero se encuentran como un poco disminuidos. Entonces pensamos que este videojuego con el narrativo, con la implicación que puede tener emocional, puede mejorar su estado de ánimo, incluso puede mejorar su actividad diaria. También muchas personas con inicio de deterioro empiezan a tener pequeñas dificultades, pues a veces tienen que ir al cajero y se olvidan o no saben cómo manejarlo. Pensamos que esto también puede ayudar en la transferencia a las actividades de la vida diaria. Bien, esto es todo por mi parte, esta pequeña explicación. Ahora Miguel os va a explicar. Familiares con problemas de deterioro cognitivo, centros de atención primaria, entidades culturales, etc. Un poco casual, que es muy insistente en eso, ¿no? De que ganas premios cada poquitas cosas o así. El sistema resuelve, se le ayuda para que lo pueda resolver, porque hay distintos niveles, porque pueden participar en el juego personas con distintos niveles cognitivos, personas con deterioro muy ligero, o personas que tienen un poco más de deterioro. Entonces, en función de eso hay niveles. La persona empieza por los niveles más bajos y a medida que va avanzando va subiendo de nivel. Incluso si algún nivel no llega, se le da ayudas para que no se defraude, porque si no la persona dice, esto es muy difícil, ya no puedo con él. Esto es lo que intentamos, ¿eh? El sistema de la recompensa y de la estimulación continua es un leitmotiv del juego, si no, no sería eficaz. Yo tengo una pregunta, más bien una reflexión. Como has mostrado en la gráfica, el grupo de gente mayor que juega es un 7% de mujeres, 11% de hombres. Entonces, aunque consideráis, o sea, es hipotético, un juego muy fantástico en su estética, como en su desarrollo, en sus buenas intenciones para este deterioro cognitivo, para evitarlo, ¿cómo lo vais, entre comillas, a vender a un grupo de población que juega tan poquito? Que yo ahí es donde veo la gran barrera, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos ese salto? Muy bien, está muy acertada la pregunta, porque eso es lo hemos planteado nosotros también. En principio lo que queremos hacerlo es difundirlo, y en principio sería gratuito, en contextos, entornos en los cuales las personas están yendo con deterioro cognitivo. Por ejemplo, a través de los centros de atención primaria, esas personas que van a quejarse, pueden decirle, mire usted, vamos a hacer unas pruebas, pero además de hacer las pruebas, le vamos a aconsejar que haga esto porque le va a ayudar. Las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, sabéis que las asociaciones no solamente personas que tienen quejas, entidades culturales, asociaciones de mayores, lo vamos en primer lugar a difundir así. Una vez que veamos que esto tiene la eficacia probada, lo intentaremos difundir como otros programas cognitivos que existen. Y me toca a mí hacer la exposición de la parte técnica de este proyecto, y sé que tengo un auditorio en el que voy a tener 50-50, gente que viene del sector del videojuego puro y duro, que además sois desarrolladores, y tengo gente que no es del sector del videojuego, y este videojuego no es un videojuego al uso,
¿vale? No tiene una estructura normal de lo que podemos considerar como un videojuego cualquiera que podríamos producir, pues no sé, para una Nintendo Switch o cualquier otro juego de móviles. Este juego tiene unos requisitos diferentes. Y es que las personas que juegan tienen un problema cognitivo, que puede ser ligero o puede ser grave. Con lo cual no podemos partir de la base de que el jugador tenga unas capacidades X o sí las tenga. A priori no lo sé. Puedo tener una persona que tenga un deterioro cognitivo severo y no sea capaz de recordar lo que le ha pasado hace 10 segundos. Y puedo que no lo tenga. Puede ser que una persona esté jugando y pueda jugar. Eso es lo primero que nos condiciona a la hora de pensar en el juego. Yo no tengo jugadores. No son jugadores como tal. Tengo personas que pueden tener un problema. Esto nos lleva a una serie de requerimientos técnicos a la hora de plantear el juego. Una de las primeras cosas que nos encontramos es que el juego tendría que ejecutarse inicialmente en entornos controlados. Es decir, las pruebas clínicas, los ensayos de los grupos de control que comentaba Onésimo, son grupos cerrados. Ellos controlan quién es cada persona, cuántas horas está expuesta al juego, hasta dónde va a llegar. Era la primera cosa que teníamos que tener en cuenta. Que el usuario, el dispositivo en el que va a jugar, en este caso, necesita hacer un login y tienes que guardar muy exhaustivamente todo lo que hace. Aquí no sirve con poner un flag y decir, el usuario llegó aquí. No. El usuario llegó aquí, cuántas veces intentó llegar aquí, cuántas veces le tuve que ayudar para llegar aquí. ¿Vale? Digamos que la cantidad de datos que vamos a recopilar es mucho más grande de lo que haríamos en un juego normal, que simplemente indicaríamos, llegué aquí. Fin. ¿Vale? Aquí hay que medir, la métrica es mucho más compleja. A nivel del UIX, este juego, como lo que comentabais antes en la pregunta anterior, estamos en un tramo de población en el cual no están acostumbrados a videojuegos. Si tú estás acostumbrado a jugar a videojuegos, no te va a sorprender prácticamente cosa ninguna. O sea, todo está inventado, los sistemas de control son prácticamente siempre los mismos. Aquí tenemos que hacer algo muy sencillo a la hora de controlar. La parte de UIX tenía que ser un UIX tan simple que no hubiese posibilidad de error. Es decir, lo que no podíamos hacer era contaminar los resultados con problemas que fuesen derivados del UIX. Si los jugadores tienen problemas con la interfaz, puedo estar contaminando el resultado de las observaciones o de los experimentos. Entonces se optó por una interfaz, por un uso muy simple de la interfaz. El personaje va a donde tú clicas. Es decir, que bueno, el dispositivo, que no lo dije, que vamos a utilizar es esta de aquí, es un Android de Lenovo Yoga, es una tableta de tamaño medio de 1920 por 1200 píxeles. Las capturas. También podría ocurrir el problema de la deficiencia visual. Una persona más mayor puede tener vista cansada, puede tener cualquier problema en los ojos. No podíamos utilizar determinadas gamas de colores o no se podían utilizar determinadas estructuras. Digamos que el escenario tiende a ser bastante plano porque los elementos que hay son muy claros. ¿Vale? No está todo completamente lleno, no es un Broken Sword donde tienes 30.000 elementos en pantalla. Es una cosa mucho más plana, mucho más sencilla. Esta es una pantalla de la primera fase del juego. Como veis, el escenario es claro. Hay una puerta, hay un mueble, hay unos cuadros, hay unas plantas y arriba hay una interfaz de y que nos costó bastante llegar hasta aquí. Al principio, diseñar el primer nivel fue un poco complejo. Si os fijáis, los elementos interactivos tienen como un reborde azul, ¿lo veis aquí? Que la cómoda tiene como un borde. Y esto llamativo. Vale, ¿dónde está el core de toda esta historia? El core de todo esto son los puzzles del juego. Pensemos en una aventura gráfica de desarrollo lineal, pero que tiene 3 niveles de dificultad.
En el primer nivel de dificultad, el más básico, los puzzles tienen que ser mucho más sencillos de resolver. En el segundo nivel de dificultad, un poquito más complejos. En el tercer nivel, más difíciles. Si encima el juego es dinámico, cambia el nivel de dificultad en función a cómo vas en él. Eso evita que, si el jugador es capaz de resolver rápido los problemas que le pones, eliminas el factor de decir, ojalá, esto es muy fácil, lo voy a hacer enseguida. Pues le incrementas rápidamente el nivel de dificultad y pasa a tener ya problemas más serios para hacer las cosas. ¿Qué teníamos? Necesitamos generar, acorde a lo que ellos nos comunicaban, diseñar los puzzles que encajasen con el diagnóstico de cada una de estos tipos de memoria. Y tenemos también funciones cognitivas, ejecutivas, que también hay puzzles diseñados que combinan pues, funciones de memoria con funciones ejecutivas. Esto fue la parte más compleja, porque nosotros no somos expertos en esto, ellos sí, y yo creo que fue la parte más complicada de llegar a un entendimiento de cómo diseñar correctamente los puzzles para que esto funcionase. Pensad que el puzzle no es se resuelve y ya está. El puzzle tiene niveles de dificultad y la persona tiene que tener un aprendizaje. Intenta resolver el puzzle, falla, tú le ayudas. Lo intenta resolver otra vez, puede volver a fallar, tú le ayudas. Si ves que progresa, que va funcionando, le puedes subir después el nivel de dificultad. Regular todo eso y que balancease correctamente ha sido bastante difícil. Creo que han sido dos de los que más vueltas. El primero, sobre todo, de los destornilladores, es bastante complicado. Si os fijáis, esto de aquí, la caja, es una caja de enchufes que está atornillada por una serie de tornillos. Y abajo tenéis los cabezales diferentes y un destornillador. Cuando comienza el puzzle, lo que tienes que hacer es abrir la caja. Y te va, según el nivel de dificultad, te va a enseñar durante unos segundos la forma de 3 tornillos, por ejemplo, al azar. Y vuelves a empezar. ¿Vale? Las combinaciones de cabezas y tornillos son variables según el nivel de dificultad. Hay más cabezales o menos. Todo esto se va guardando cada interacción que hace el usuario, tanto da que acierte como que falle. Nosotros guardamos todo en una base de datos y sabemos si le ha costado. Si dentro de un mes vuelve a hacer este puzzle, sabemos cuál ha sido su evolución. Podemos comparar en el tiempo hacia atrás las personas, cómo van jugando, qué puzzles se dan mejor, qué puzzles son peores. El otro es la máquina del café, que está en la fase de la cafetería. Lo que tiene que hacer es, van a comenzar a echar café los grifos y la taza tienes que parar la máquina antes de que la taza desborde, pero no mucho antes. Tienes que afinar, ¿vale? Y son las 3 a la vez. Echan en secuencia aleatoria. Pues estos son los tipos de puzzles que se plantean. El juego no sé cuántos tiene ahora mismo, pero creo que debemos estar llegando a los 20, o ya hemos pasado los 20. Vale, lo que os comentaba antes, cada iteración del jugador se tiene que guardar. Yo tengo que saber si el tío intentó 60 veces hacer un de datos que la hemos hecho relacional. Aunque a futuro, si el juego pasa a ser algo más de gran escala, esa base de datos tendría que ser no relacional. Tendríamos que irnos a lo mejor a un MongoDB para asumir el tráfico de datos. Ahora mismo es un MySQL, si no me equivoco. Y funciona bien. Lo que hacemos es, tenemos todos los datos ahí y mediante un Excel, una hoja de cálculo, importamos los datos de la base de datos al Excel y después hacemos un cuadro de mando para generar el estudio en algo que se entienda. Otra cosa que creamos fue un API, que es un web service, que implementa la comunicación del juego. El juego no llama directamente al servidor, sino que por el medio tenemos una capa que abstrae la parte del server,
que es el web service, y nos sirve de API de implementación por si a futuro necesitamos conectar ahí otras cosas, si se generan otras aplicaciones o otros juegos que puedan beber datos de aquí, o si se hace una cesión de estudios a un tercero, pues que puedas conectarte directamente a ese API, y al mismo tiempo a los desarrolladores también les simplifica un poco la vida a la hora de comunicarse con lo que es el juego. ¿Qué usamos? Gráfico, o sea, no necesitábamos nada del otro mundo, y en Unity nos ofrecía todas las posibilidades de poder desarrollar el juego pues sin caer en sobrecostes excesivos de licencias al principio, pensando que este es un proyecto de investigación a un plazo bastante largo y que necesitas probar y probar y probar antes de que tengas un producto final. Las partes más complejas a nivel técnico, seguramente el árbol de decisión, de diálogos, todo el tema de control de los puzzles, yo creo que es la parte de las partes más complejas. El saber qué tiene que decir el personaje, qué no. Pensad que podéis elegir un personaje hombre o mujer al principio del juego. Eso también condiciona un poco el tema de los diálogos. Lo hicimos pensando un poco pues en integrar y en acoger, hacer un onboarding un poco más familiar a la gente que entraba en la historia. Y bueno, esta es la parte final de investigación, que todavía no está rematada. Y bueno, espero que os haya ilustrado un poco cómo es el proceso de creación de un juego, que es 50% juego, 50% y más de médico, a un nivel que yo, bueno, al menos hasta ahora no nos habíamos metido en un campo con tanta profundidad como este. Y para nosotros ha sido una experiencia súper enriquecedora, hemos aprendido un mogollón de cosas de aquí. Y esperamos que a futuro el tema de los videojuegos, ya no solo en el área cognitiva, sino que en otras muchas áreas se pueda utilizar para mejorar. Nada más. Si tenéis alguna pregunta. No sé si hay alguna por el chat. No hay nada. Vale, pues nada. Gracias por estar aquí y nada, seguimos con las jornadas.